Vamos a dar inicio, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Y vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque nos permites estar el día de hoy aquí, Señor. Te pido que me ayudes para exponer este tema, Señor. Y de igual forma te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des un oído atento, un corazón entendido, que pueda recibir tu palabra, Señor. Y te pido que lo que podamos hoy ver en tu palabra lo podamos poner en práctica, Señor. Nuevamente te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Como hemos venido hablando o se ha estado mencionando, lamentablemente por el día de ese intemperie, pues quedó suspendido este pequeño tema de metodologías evangelísticas. Y gracias a Dios ha ido acomodando desde el principio de la escuela dominical todos los temas. Han sido a la par de lo que se ha estado predicando. Entonces, de igual forma, nuestro hermano empezó con el Evangelio de Juan. Nuestra confesión también está tocando lo que es el Evangelio y lo que tiene que ver con el alcance de su gracia. Entonces, de igual forma, estos dos temas vamos a estar viendo estos métodos evangelísticos. Y pues, sin más que decir, agárrense de sus asientos, porque vamos a empezar. Y entonces, el tema es metodologías evangelísticas, y quiero entrar y comenzar diciendo que el evangelismo no es un método. Bueno, y entonces, ¿por qué son metodologías evangelísticas? Parecería extraño esta frase, y puede ser que sí, pero y más por en esta introducción, ¿no? Pero esto, cuando hablamos de métodos o de metodologías, por lo general está relacionado con efectividad. De hecho, el término metodología nos dice que la metodología es el conjunto sistemático de métodos, técnicas, procedimientos y herramientas utilizados para realizar una investigación, un proyecto o un estudio de manera rigurosa y ordenada. Su objetivo es establecer un marco estructurado que garantice validez, fiabilidad, replicidad de los resultados obtenidos. Cuando hablamos de metodologías, por lo general hablamos de efectividad, de que sea efectivo, de que pueda ser replicable. Lastimosamente, cuando hablamos de cuestiones con relación al ser humano, todo es impredecible. No podemos replicar, no, el mismo método no puede ser efectivo para un mismo grupo, para una etnia, sino que cambia y es diferente. Entonces, si nosotros pensamos en el evangelismo como algo que es de A, B y C, posiblemente para una persona pueda funcionar, para otra no. Alguien nos puede tocar que es demasiado temperamental o estas cuestiones, y si estamos acostumbrados a una metodología nada más, pues entonces nos va a sacar de nuestra zona de confort, por así decir. Nos puede poner nerviosos. Y recuerdo una vez el hermano Nahum me platicó que en la iglesia, en una de las iglesias, el pastor le pidió que diera un método evangelístico eficaz o infalible. O sea, un poco peor todavía el asunto, ¿no? Un poco más extremo, infalible. Entonces, no hay métodos infalibles, no hay métodos eficaces. Porque el evangelio en esencia no es un método, sino una pasión del alma del verdadero discípulo de Jesucristo. El evangelismo tiene que ver con aquella compasión por los perdidos.
¿Hay métodos evangelísticos? Sí, claro que hay métodos. De hecho, cualquier método evangelístico o cualquier evangelismo que se lleva a cabo es en medida algún método. No quiero decir que lo que estamos hablando está equivocado. En la Biblia encontramos a Jesús y a sus discípulos evangelizando, usando varios métodos. Pero no es el método lo más importante, y eso es lo que quiero dejar claro. Es la condición, nuevamente, del corazón y es la condición de la persona que va a evangelizar. Y entonces vemos que esto es así en cuanto al cumplimiento de la obra del evangelismo. Puede ser que una iglesia ya se haya desarrollado en un programa de entrenamiento y capacitación muy completo sobre cómo evangelizar, pero si no existe una compasión por los perdidos, no se va a movilizar. Puede contarse con un método muy bueno, pero si no existe una correspondencia con la vida, la actitud, la forma de la persona que presenta el evangelio, difícilmente tendrá un impacto positivo. Si mi vida no refleja el evangelio, no va a ser efectivo. En la misma forma, puede ser que la persona que evangeliza tenga un método muy inadecuado, pero a su amor y su sinceridad resplandecerán a pesar de todo. No necesita ser una persona muy elocuente para llevar el evangelio. No necesita ser un superdotado para llevar el evangelio. La metodología depende, como mencionaba hace poco, del lugar, del entorno. Y me ha tocado y hemos podido ver cómo hay diferentes, bueno, al menos conozco de una persona que a veces cuenta que cuando llega este tiempo de primavera, que ya es un poco templado el clima, a la iglesia, y no tanto la iglesia, sino que nada más, por así decir, ponen el nombre de la iglesia, pero que tenga, o al menos por lo que el testimonio de esta persona, el pastor no está muy involucrado, sino que lo hacen con permiso, por así decir, de la iglesia, perdón. Y ellos van a los parques y montan su equipo de sonido y tienen, invitan a grupos de música y hacen hamburguesas y todas estas cuestiones. Pero nunca he escuchado que tengan efectividad. Nunca he escuchado que, no, pues recibimos a tantas personas y esas personas estamos dando seguimiento y todo esto. Y como les digo, el método varía según el lugar. Creo que, bueno, al menos en Odessa, no sé si aquí lo hayan algún tipo, lo hayan notado o algo, pero al menos allá en Odessa hay unas personas que de repente se ponen como en las esquinas y tienen estas pancartas que dicen Jesús salva y está una persona con un micrófono evangelizando en el mero semáforo donde entran todos los carros. Porque no es como en México que hay personas que están caminando o en las plazas donde uno puede llegar y predicar el evangelio y hay una multitud de gente. Varía dependiendo, la efectividad es diferente dependiendo del entorno. Nosotros nos gustaría evangelizar como se hace en algunas partes del mundo, digamos en México, que al menos a mí me ha tocado ver, pero no es la misma metodología porque aquí no funciona. De la misma forma que hay personas en México tocando puertas, aquí no funciona, en el sentido de que si le tocan un mal encachado, hasta le sale con un arma. Entonces, las metodologías varían del lugar, del contexto, de la situación. Y muchas de las veces puede ser infructuoso o es una pérdida de tiempo. Otra de las cosas que son muy fundamentales es que antes de que nosotros queramos practicar el evangelismo, es necesario que nosotros tengamos una cultura de oración. Que oremos al Señor antes de poder evangelizar, para ver si es la voluntad del Señor. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo no va a ser la voluntad del Señor que nosotros evangelicemos? Bueno, tenemos casos en la Escritura, en Hechos, donde dice que Pablo fue impedido por el Espíritu a ir a cierto lugar y quiso, como dice nuestro hermano, quiso ir a otro lugar y el Espíritu le dijo, no, yo quiero que vayas allá y el Señor lo mandó a otro lugar.
¿Era malo no estaba bien que Pablo fuera a tal lugar a evangelizar o a llevar la palabra? Claro que estaba bien, pero no era el propósito del Señor, no era la voluntad del Señor. Y no es excusa tampoco para decir, bueno, es que no hay que evangelizar entonces. Primero, no, pongamos la petición al Señor, ese deseo por evangelizar. Y ahorita voy a entrar en detalle en esto. Entonces, algo que quería comentar es que también estadísticamente la iglesia crece cuando cada miembro desarrolla esa función de evangelizar uno a uno. Nuestro deber es evangelizar, independientemente si la iglesia tiene un proyecto de evangelización o si nos juntamos todos y salimos. Es el menester de que cada uno de ustedes, en su trabajo, en su hogar, con su familia, a cualquier persona que se topen, por así decir, evangelicen. Y es la forma en que la iglesia estadísticamente crece. Cuando usted comparte el evangelio con aquellas personas que necesitan del Señor. Entonces, vamos a ver que el evangelismo no es un programa, sino compasión por los perdidos. No depende del método, sino de la condición del corazón del evangelista. ¿Y qué quiere decir con esto? Depende de esa compasión, de ese amor por aquellos perdidos, porque si usted no tiene compasión por aquellos perdidos, no lo va a hacer. Puede usted escuchar el mejor método de evangelismo infalible y aún así no lo va a desarrollar. El enfoque aquí apunta a todos los cristianos. Si usted es un cristiano, usted tiene el deber de evangelizar. Esto incluye a hermanos y hermanas, jóvenes, ancianos, oficiales, no oficiales, a cristianos comunes y especialmente dotados. Si usted no sabe, en ese sentido, no se siente tan intelectualmente capaz, de todos modos usted está llamado a evangelizar. Es para todos llevar a cabo la obra de evangelismo, porque es un mandato. Es un mandato que el Señor nos ha dado a ser testigos del Señor. El evangelismo reconoce la soberanía de Dios y es algo de lo que estuvo hablando nuestro hermano en la confesión. Primeramente, reconoce también la obediencia. Así como el Señor es soberano, también Él nos ha mandado a que nosotros evangelicemos. Es decir, el evangelismo es un mandato de Dios a su pueblo y entonces como fieles servidores a nuestro Señor estamos obligados a obedecerlo. No es opcional. Segundo, reconocemos que nosotros no jugamos el papel de Dios en el evangelismo. Él es el único que puede salvar. Nosotros no podemos convertir a nadie, sencillamente portamos el mensaje. Y ahí es donde nosotros deberíamos de descansar, porque la encomienda del Señor es predicar el evangelio. Los resultados son del Señor. Yo no voy a convencer a nadie, por más elocuente que pueda yo ser, yo no voy a convencer a nadie. Mi trabajo, mi deber es llevar el evangelio. El evangelismo respeta la santidad de Dios y como Él es santo, no soporta el pecado. No debemos pensar también que el perdón de Dios es algo barato. Anteriormente, el lunes, uno de los hermanos ahí en la clase mencionó que la gracia es gratis, pero su costo fue grande, su costo no fue barato. De igual forma, no deberíamos de pensar que la salvación es algo barato, menospreciarla. Entonces, costó la propia vida de su hijo
Y entonces la presentación del Evangelio tiene que incluir elementos de la ira de Dios contra el pecado. Así como Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impedida injusticia de los hombres. Tenemos que llevar el mensaje. Y el evangelismo se caracteriza por un amor y una compasión, como ya vimos, a los perdidos. La motivación es como la de Jesús mismo cuando se conmovió al ver al pueblo perdido. Tenemos que entender que la gente que está allá afuera va camino al infierno. Y eso es algo muy lamentable y triste, que una persona vaya a una eternidad de sufrimiento y castigo. Y no solo eso, tristemente tenemos muchos familiares que van camino ahí. Y deberíamos de tener esa compasión por ellos que están yendo, y lastimosamente muchos de ellos gozosos, por así decir, a ese camino. Y es nuestro deber llevar esa luz a ellos para que puedan ver a Cristo. El evangelismo toma en cuenta la profundidad de la pecaminosidad de la naturaleza del ser humano. Como ya mencioné, la conversión no es algo que podamos ofrecer a la ligera, no es algo que se hace para complacer a otro, y nadie puede convertirse a medias. Tiene que ser de todo corazón, con un arrepentimiento verdadero y una dependencia completa de Dios. Tiene que haber un cambio, hermanos. Porque muchas de las veces cuando se evangeliza, y vamos a ver, ahorita vamos a entrar en ese tema, muchas de las veces pensamos que, mira, repite esta oración y eres salvo. Y tenemos, o hay esa mala costumbre cuando se hace evangelismo, que haya estas peticiones, o al último, no, pues bueno, aunque la persona no haya aceptado nada, ni nada, bueno, vamos a hacer esta oración para que recibas al Señor en tu corazón. El evangelismo verdadero trata de la verdad. No es una presentación de un punto de vista personal, no es lo que yo pienso, o de una idea o enseñanza cualquiera. Es el único mensaje auténtico y verdadero basado en la Biblia y confirmado por el Espíritu Santo. No se le debe inyectar enseñanzas de hombres. De igual forma, ahorita voy a hablar sobre ese punto también. Y el evangelismo se caracteriza por una correspondencia entre el mensaje y el mensajero. Y aquí quiero hacer esa aclaración, que es, tiene que ser correspondiente el mensaje que yo llevo con el mensajero. Si voy a expresar el evangelio, es porque estoy viviendo el evangelio. Porque si no estoy viviendo el evangelio y predico el evangelio, me estoy contradiciendo a mí mismo. Pero como dice, tiene que haber una correspondencia entre el mensaje y el mensajero, por así decir, entre las dos partes. Tiene que haber un diálogo. Tampoco lo voy a marear con esta situación de, mira, una información y Dios te bendiga y me voy. Entonces, en el primer punto vemos que el testimonio de la persona que evangeliza habla más fuerte que sus palabras en este sentido. O sea, tiene un peso. Porque si me comporto como un incrédulo allá afuera y la persona de cierta manera sabe del testimonio, pues no hay efectividad. Y entonces, ¿qué es la evangelización? Y me gusta, vamos a ver porciones de este libro. Al final voy a poner, son 4 libros que estuve viendo información que tienen que ver con el evangelio, la evangelización y todo esto. Y en el libro hay el autor da un testimonio de cómo él ve estas fallas de evangelización, de cómo nosotros percibimos muchas de las veces esta evangelización. Muchas de las veces
dejamos esa responsabilidad al pastor. Es que es la responsabilidad del pastor evangelizar, es la responsabilidad del que pastor en sus mensajes haga un llamado, es responsabilidad del pastor que él predique el evangelio, es responsabilidad del pastor, y dejamos todo esta delegación. Y él dice, recordando, y dice: cuando pienso en aquella reunión dominical, o sea, hablando del servicio del domingo que tuvo lugar hace tantos años, me pregunto, ¿hubo evangelización aquella mañana en esa iglesia? Y yo pensaba en esta porción y decía, y le daba gracias a Dios, y deberíamos de estar agradecidos porque en nuestra iglesia se predica el evangelio. Independientemente de que ahora estemos viendo la carta de Juan, el evangelio está presente cada domingo. Y si no lo ha notado, ponga más atención. Entonces, esta persona hacía alusión y recordaba aquel evento, y dice, ve algunas cuestiones y las compara y dice: ¿pensaba el pastor verdaderamente que la parte más importante de la reunión era la invitación más que la palabra de Dios correctamente predicada? ¿Dónde vemos en la Biblia a personas levantando sus manos para pedir a Jesús que entre en sus corazones? Y cuando caminar por un pasillo reemplazó el bautismo como demostración pública de nuestra fe en una iglesia bautista. ¿No era manipulación tener ujieres preparados para levantarse de sus asientos mostrando una aparente respuesta a la invitación? Sin embargo, dice él, cuando pienso en mi experiencia en Memphis, es fácil ver cómo los métodos aquellos días eran conducidos mayormente por un deseo de resultados inmediatos, y había demasiado énfasis en una decisión y en un caminar por un pasillo. Por tanto, cuando nos proponemos evangelizar, debemos comenzar con fundamentos bíblicos. Porque muchas de las veces, como dice aquí esta experiencia, y lo que queremos nosotros es resultados inmediatos. Queremos ver ya la persona recibiendo al Señor y queremos, cierta forma, ya. Y aquí es donde quiero que veamos que no debemos de menospreciar el evangelio, reducir el evangelio a metodologías humanas. ¿Por qué? Porque trae resultados de cristianismo falso. Hay un libro que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, de Ryan Comfort. Ryan Comfort tiene un ministerio de evangelismo, Living Water se llama el ministerio que él tiene, y si ustedes tienen tiempo, está en YouTube, está en inglés y en español, por si en dado caso ustedes más ameno al inglés, le entiende más. El método de evangelismo de él a mí me parece estupendo, me agrada mucho la manera en que él evangeliza, pero él tiene esto de evangelizar bíblicamente a las personas. No es de que, por eso el título, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mira la otra parte. ¿Cuál? La parte de abajo del título, para que se ubique más o menos en la idea. El mito del mensaje moderno. Y es que más adelante voy a hablar sobre de esta forma de no diluir el mensaje. Y ahorita entro. La cuestión es de esto mismo, y es lo que él habla, de que no debemos de diluir el mensaje. ¿Por qué? Y es lo mismo que estaba poniendo yo ahorita con alusión a esto de levantar la mano, de hacer esta profesión de fe. Es lo mismo cuando nosotros evangelizamos, hermanos. No debemos nosotros dar por hecho de que una persona, por hacer una oración de fe, es un cristiano. ¿Por qué? Bueno, el libro dice, un evangelista, por ejemplo, sostiene que su gira mundial ha conducido a casi 1 millón de personas a tomar decisiones por Cristo desde el 2007.
Una denominación reportó casi 2.5 millones de decisiones por Cristo en el 2008. Y otro ministerio ha visto la increíble cifra de 45 millones de salvaciones documentadas globalmente en solo 6 años. Y eso no es que se lo haya inventado el autor, sino que los extrajo de estas iglesias, por así decir, o de estos informes que ellos tienen. Entonces, él dice que de todas esas personas, menos del 3%, del 2%, una cantidad irrisoria de personas se les dio seguimiento y fueron las que aparentemente siguieron por el camino del Señor. ¿Se imaginan? De este 2.5 millones de decisiones, que solamente algunas 2,000 personas, y quiero ser benevolente con la cantidad, con la cifra. ¿Y dónde están los millones de más personas? ¿Qué pasó con esas profesiones? Y como les comentaba yo en aquella vez, en una de las iglesias que asistía, cada vez que hacían campañas evangelísticas, de 2 días, creo que era viernes y sábado, y pues ya según ellos finalizaban el domingo, cada día que finalizaba, según pasaban gentes a recibir al Señor. Pero el domingo que teníamos el servicio, ninguna de aquellas personas iba el domingo. Si aparentemente había 6 convertidos, el domingo no aparecía ninguno de los que supuestamente habían recibido al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque queremos ver resultados inmediatos. Y lo más lastimoso es que se decía, la campaña fue un éxito porque recibimos a 6 personas, pero las personas no aparecían ahí. Y nunca llegaron a aparecer. Y sigue diciendo el autor, una encuesta realizada en octubre del 2003 por un grupo, o por el grupo Barna, reveló que el 45% de los profesantes de ser cristianos, nacidos de nuevo, creían que los juegos de azar eran moralmente aceptados. Según la encuesta, 49% creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados era moralmente aceptable. Poco menos de la mitad de los encuestados, o sea, un 49%, se sentían tranquilos en cuanto a disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales, mientras una tercera parte, el 33% de los encuestados que profesaban ser nacidos de nuevos, consideraban que no tenía nada de malo matar a un bebé mientras aún estaba en el vientre de su madre. Además, un 41% de los que se proclaman cristianos creen que la Biblia, el Corán y el Libro del Mormón son todos diferentes expresiones de las mismas verdades espirituales. Tristemente, los jóvenes en la actualidad están manifestando la misma confusión teológica de la generación que les precedió, a pesar de que 8 de cada 10 adolescentes se dicen cristianos, 61% cree que es posible ganarse un lugar en el cielo por las buenas obras. 63% cree que musulmanes, y esto es de los jóvenes, musulmanes, budistas, cristianos, judíos y todos los demás oran al mismo Dios. Y 58% cree que todos los credos de religiosos enseñan verdades igualmente válidas. Como sucede con los adultos, la conducta de los jóvenes que se dicen cristianos es prácticamente imposible de distinguir de los no cristianos. Porque queremos resultados inmediatos. Porque el Evangelio, como dice Tim Keller, no es meramente el ABC de la vida cristiana, sino que también es el abecedario completo de la vida cristiana desde la A a la Z. Si yo no vivo el Evangelio, no voy a ser efectivo. Si usted no vive el Evangelio, no puede ser efectivo.
Hermanos, si no sabes cómo enseñar el Evangelio, es posible que no entiendas verdaderamente el Evangelio. Y si no lo entiendes, es posible que no seas un verdadero cristiano. Y es fuerte, hermanos. Es fuerte. Porque si no he entendido el Evangelio, ¿cómo voy a ser salvo si no he entendido el Evangelio? Somos salvos por medio del Evangelio. Hermanos, me ha tocado testimonios de pastores que llevaron mucho tiempo pastoreando una iglesia y por alguna cuestión estuvieron en una conferencia o escucharon a otra persona predicar y se convirtieron a Cristo a través de la exposición de la palabra de otro predicador. No somos exentos de creer que somos cristianos. Si no entendemos el Evangelio, es porque no conocemos el Evangelio. Si yo no puedo explicar el Evangelio, es porque no conozco el Evangelio, no lo vivo. Pero entonces, ¿qué es la evangelización? Ya nos habló mucho y ya nos atemorizó y ya nos regañó, ya dijo todo, pero ¿qué es la evangelización? Bueno, una definición de la evangelización es, y esta me gustó de este libro de la evangelización, dice: la evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir, no de convencer, porque el que convence es Dios. Pero me gustó esta definición. ¿Por qué? Porque es con el objetivo de persuadir, es con el objetivo de despertar a aquella persona de que está caminando hacia un sendero, hacia un barranco, y yo debo de alertarle a aquella persona que está yendo al precipicio. La forma que también lo pone él es: la evangelización es enseñar ¿qué? Anunciar, proclamar, predicar el evangelio. Y algo muy importante, que el evangelio, ¿qué dice? El mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. El evangelio es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Luis, no es el mensaje de la hermana Vicky, es el mensaje de Dios. Con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta de persuadir. Es su deber evangelizar. Hay hermanos que no evangelizan porque están esperando a tener una manera perfecta de evangelizar. De hecho, esa era mi excusa. No, es que yo no sé evangelizar, yo necesito un método y algo y necesito versículos y necesito hacer esto y el otro. Pero son excusas, hermanos. Usted debe evangelizar de la mejor manera que usted pueda, pero lo debe de hacer. Pero entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio viene de la palabra evangelión, que es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo beshorá, que equivale en el griego, en el Nuevo Testamento, evangelión, que es una palabra compuesta de eu, que significa bueno, y gelión, que significa anuncio. Desde donde viene la palabra, el derivado de ángel, mensajero. Y todas estas palabras significan buenas noticias o buenas nuevas. ¿Pero qué tipo de buenas noticias? Bueno, en el contexto de las Escrituras, cuando hablamos de esto en hebreo de bisher, es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno, como cuando el rey David escuchaba, dice Project Bible, que dice que escuchaba al mensajero que traía buenas nuevas y que decía que habían ganado la batalla.
Era este anuncio de las buenas nuevas, lo que significaba que el rey continuaba reinando en su trono sobre el pueblo. Pero se usaba también para anuncios de importancia imperial. Era una noticia, vaya, que cambiaba esa realidad. Entonces, como veíamos, el Evangelio es acerca de Dios. No es un mensaje que la iglesia inventó sobre Dios, es el anuncio que le pertenece a Dios. El autor es el dueño de este mensaje. Y eso, hermanos, lo cambia todo. O sea que nosotros no somos los editores del mensaje. Es como si yo agarrara la novena sinfonía de Mozart y le agregara yo unos solos de guitarra y unas cosas allá y acá y siguiera diciendo yo, no, es que es la novena sinfonía de Mozart. No. Cualquier intento de alterarlo, de suavizarlo, de hacerlo más relevante o más atractivo es una usurpación y estamos tratando de editar algo que se originó en el trono mismo del Señor. Podemos hacer el Evangelio demasiado pequeño y pensar que solamente nos salva, como si se tratara de un seguro de incendios, sin comprender las implicaciones que tienen para nuestras vidas. Pero también podemos hinchar el mismo Evangelio. Como veíamos ahorita, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama. Dios quiere que tengas una relación personal con Jesús. Y ojo, hay que ser cuidadosos. No estoy diciendo que estas frases sean falsas. Son verdades preciosas. Pero no son los beneficios o resultados del Evangelio. Más bien, son los beneficios y los resultados del Evangelio. Perdón. No son el Evangelio mismo. Pablo, en la carta de Gálatas, da una exhortación muy tremenda sobre esto. Y le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito de Dios aquella persona que adultera el evangelio de Dios. Básicamente que las maldiciones de Dios caigan sobre aquella persona que decide adulterar el evangelio de Dios. Como hemos dicho, o sea, no conforme con esto, Pablo vuelve a recalcar, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí es donde muchas de las veces se adultera el evangelio, los motivos por los que se adultera el evangelio. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Nosotros no hinchamos el evangelio para tratar de agradar al hombre, para tener una respuesta inmediata. Dios va a solucionar tus problemas. No, hermanos. Dios quiera y lo haga. Y puede ser el resultado de que Él escuche el evangelio, de que Él obedezca al evangelio. Pero mayor parte del tiempo hay problemas. De hecho, el día de ayer estuve compartiendo con unos hermanos y uno de ellos precisamente estaba diciendo que, dice, antes yo convivía bien con mi esposa y ella no le molestaba que yo me fuera y bebiera y tuviera mi vida desordenada.
Dice, pero ahora que soy cristiano, tengo más problemas, o empezaron a surgir nuevos problemas por seguir a Cristo. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si me hubiera tocado predicarle el evangelio? No, tu vida va a ser maravillosa, tu matrimonio va a florecer y todo, y que estuviera pasando por estos problemas. Oye, hermano, pero pues tú me dijiste que todo iba a estar bien y que todo iba a ser color de rosa. No, hermanos, mi trabajo es llevar el mensaje solamente. Los resultados son del Señor. Entonces, tengamos cuidado de no suavizar el evangelio, de no menospreciarlo, pero tampoco de agregarle cosas que el Señor no ha dicho. En el mundo tendrás aflicciones, dice el Señor. Y todos las vamos a tener, y entre más obedecemos al Señor, entre más nos consagramos a la palabra, más respuesta de la gente de afuera tenemos para con nosotros. Hasta de nuestra propia misma familia. El Evangelio en el Nuevo Testamento es sobre Jesús, su persona, quién es Él, su obra y lo que Él hizo. Que Cristo nació conforme a las Escrituras, vivió una vida sin pecado, murió una muerte expiatoria en la cruz. Para mi justificación, Dios lo resucitó de entre los muertos y que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, el Evangelio es sencillo, hermanos. Pero así como es de sencillo, Paul Washer dice que podemos tener una eternidad tratando de comprender, de profundizar en el Evangelio, y aún así esa eternidad no nos va a alcanzar para poder descubrir lo hermoso y lo profundo que es el Evangelio. Pero el Evangelio se trata de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en usted? Si también quiere profundizar en el Evangelio, la carta de Hechos, vea los sermones. Vea los sermones de cada expositor, de Pedro, de Pablo, de Esteban, de Felipe. Dice que al etíope le enseñó, y dice, empezando desde Isaías. Entonces, vemos de qué trata, qué es el Evangelio. Trata de Jesús, es sobre Jesús. Las buenas nuevas del Evangelio son que Jesús vivió. Jesús vivió una vida de perfecta rectitud, de perfecta obediencia a Dios, no a su propio favor, sino por su pueblo. Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Pero no solo vivió esta vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Nuevamente, la evangelización es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. El mensaje del Evangelio responde 4 grandes preguntas, hermanos. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo podemos volver a Dios? En este mundo no hay preguntas más importantes que responder que estas. Y cuando nosotros llevamos el Evangelio, esto es lo mismo que llevamos a cabo. Se me había olvidado sacarlos. Hermano, te iba a decir algo. Persuadir es llevar el Evangelio, persuadir a las personas, pero como acaba usted de decir,
Habemos personas que nos vamos al extremo y nunca podemos decir cómo Dios va a contestar. Porque ahí vemos los que enseñamos y decimos, bueno, de aquí en adelante todo va a ser color de rosa. Y como dijo usted, esa persona está pasando problemas. Pero tampoco es menester de decir, no, y prepárate, porque nada más en cuanto tú busques del Señor te van a empezar a venir las pruebas. Eso Dios lo decidirá. Y eso es el nivel que debemos de tener entre medio. Sí, a lo mejor te vengan problemas, pero ya estás en las manos de Dios. Él va a pasar esos problemas contigo. Pienso yo. No decidir lo que Dios va a hacer, ¿no? Porque eso yo no lo sé. Maybe que sí le vienen problemas, maybe que no. No asegurar algo que solamente Dios puede decidir. El evangelismo es presentar las buenas del Señor. ¿Sí? Nada más. En el sentido de que hice referencia de que posiblemente iba a venir algo de este, es por lo mismo de que de la misma forma no puedo presentar yo un evangelio que diga todo va a estar bien. De la misma tampoco no es menester mío, por así decir, no, es que de aquí en adelante, aunque estadísticamente, por así decir, Sí. la mayor, y si es que es verdadero cristiano, va a encontrar oposición, y la primera oposición que va a encontrar es en la familia. Entonces, téngalo casi por seguro de que va a encontrar oposición y que va a ser tremendo en el sentido de que va a encontrar muchas desilusiones y muchas cosas. Por eso tenemos la misma palabra del sembrador. En cuanto llegaron las aflicciones, dice, ahí quedó. Y eso es seguro. Es seguro porque, como lo vuelvo a repetir, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y de cierta forma es menester, como le digo, o sea, predicar todo el consejo del Señor. Retomando esto, si en dado caso ahorita voy a repartir o si me hace el favor de repartir algunos tantos, vamos a quedar con uno. Unos, sí, 2, 3, 4, hay varios. Como les comentaba, el método evangelístico de Ray Comfort a mí me agrada mucho y de hecho estos salieron de la página de él, de Ray Comfort. Él tiene diferentes materiales evangelísticos y por ejemplo podemos ver aquí atrás y de hecho dice la pregunta del $1,000,000 y él dice, ¿irás al cielo cuando mueras? ¿Has mentido, robado, usado el nombre de Dios en vano o has mirado con lascivia? Jesús dijo que esto era adulterio. Si es así, Dios te ve como un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón. Si mueres en tus pecados, terminarás en un lugar terrible llamado infierno. Pero hay buenas noticias. Aunque rompimos la ley de Dios, Jesús pagó la multa al morir en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego Jesús se levantó de entre los muertos y fue visto por cientos, no un cuento de hadas, cumplió todas las profecías de salvación de Salvador prometido. Por favor, hoy arrepiéntete y confía en Jesús y Dios te perdonará y concederá el regalo de la vida eterna. Luego, para mostrar su gratitud, lee la Biblia a diario y obedécela, únete a una iglesia cristiana y bautízate. Entonces, esto es lo que viene aquí. Esto es la presentación del Evangelio. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que odia el pecado y que por ende va a castigar, va a hacer justicia. Y entonces, ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa? Bueno, estamos en una situación desastrosa, ¿por qué? ¿Quiénes de aquí mienten? Todos mentimos. ¿Quiénes de nosotros ha robado alguna vez algo? Todos hemos robado alguna vez algo.
tal vez no hemos matado, pero el Señor dice que cualquier persona que odia en su corazón a alguien más, ya ha matado de corazón. ¿Quién ha cometido adulterio aquí? A lo mejor ninguno de nosotros, pero el Señor dice que cualquier persona que mire con lascivia a otra persona, que tenga deseos sexuales de otra persona, ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Quiénes de nosotros ha tomado el nombre del Señor en vano? Todos nosotros. Entonces, como dice aquí, hemos sido fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones. Y entonces cuando vayamos con el Señor, con el juez justo, va a decir, ¿culpable o inocente? Somos culpables, hermanos. Hemos transgredido las leyes del Señor. Y no tenemos escapatoria. Pero aquí vienen las buenas nuevas. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nació conforme a las Escrituras, vivió una vida, o vivió la vida que yo no podía vivir, no pecó, fue a la cruz por mis pecados y tomó mis pecados, mis maldades, y las llevó, las cargó Él. Murió y al tercer día resucitó. Y eso nos da testimonio de que el Señor aceptó ese sacrificio. Él ha pagado la deuda que yo debía pagar. Y así como cuando yo voy en la carretera y voy a exceso de velocidad y me detiene el policía y me va a dar un ticket, ¿alguien más paga la deuda? Se quita el ticket. Así de la misma forma el Señor ha pagado la deuda que yo no podía pagar. ¿Y cómo volvemos a Dios? Creyendo que Él pagó esa deuda, arrepintiéndome de mis pecados y confesando que el Señor es mi Salvador, que Él ha pagado esa deuda, que Él ha tomado mi lugar, que la deuda está saldada. Y entonces hemos presentado el Evangelio. Podemos orar por aquella persona, que el Señor abra su corazón, que cambie esa disposición, que le dé un corazón de carne que pueda responder a Él. Y el Señor hace lo demás. El Señor lo va a guiar, por así decir, en el sentido de que le va a dar ese deseo, esa hambre por su palabra. Y lo ideal sería que nosotros pudiéramos proseguir. Pero muchas de las veces son personas que nos topamos en la calle o que vemos y ya no volvemos a tener contacto con ellos. Pero eso es el Evangelio, hermanos. Avisarle a aquella gente de que está caminando hacia un despeñadero y hacerle regresar. De cierta forma, cuando Comfort evangeliza, muchas de las veces se ponen hostiles las personas y les dice, es que yo te estoy alistando, si te das cuenta que se está incendiando tu casa y tú estás dormido y yo lanzo una roca a tu ventana y trato de despertarte, te estoy alertando de que te vas a quemar, porque me preocupas, porque me importas. Dice, por eso te estoy alertando. Y esa misma preocupación debería estar en nosotros con aquellas personas que están rumbo a la perdición. Estos son los libros que les comentaba, el Evangelio, la evangelización. Hay otros, bueno, voy a esperar que el hermano alcance a tomarle la fotografía. Y hay otros libros, hay otro de John MacArthur que se llama La Evangelización, cómo compartir el Evangelio con fidelidad. Vienen diferentes tipos o metodologías para poder evangelizar. Y como les digo, cuando evangelizamos, por lo general, fluye, hermanos. Fluye. Ray Comfort, en una de los postulados que tiene, dice el progreso del predicador, y dice que hay una plática o empieza una plática con una cristiana
y dice, oye, están platicando y dice que, oye, yo también soy cristiana. Y él le dice, ¿de verdad? Y él dice, sí. O ella dice, sí, yo invité a Jesús a mi corazón hace unos años. Y el cristiano le dice, ¿por qué tus amigos se están riendo? Y ella dice, no sé, yo traigo mi Biblia todo el tiempo, así que está en mi bolsillo, le he tenido por años. Y el cristiano dice, parece nueva, ¿la lees mucho? Y ella dice, 1 o 2 veces. Mi novio y yo la hemos leído temprano en la mañana. Y él pregunta, ¿viven juntos? Y ella dice, sí, pero no hacemos nada. Él dice, tus amigos se están riendo de nuevo. Y ella dice, no me importa lo que ellos piensen, el sexo está bien si amas a alguien y yo amo a mi novio. Y él dice, entonces me estuviste mintiendo cuando me dijiste que ustedes no hacían nada. Y ella dice, solo una pequeña mentira. Entonces el cristiano dice, ¿piensas que irás al cielo cuando mueras? Ella dice, sí. Y él dice, ¿por qué? Y ella dice, porque soy una buena persona. Y él le dice, de acuerdo con el estándar de Dios, tú no lo eres. Has admitido que eres mentirosa, fornicaria, y la Biblia dice que los mentirosos y los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y ella dice, estás tratando de asustarme. Y él dice, solamente te estoy diciendo la verdad porque me importas. No quiero que vayas al infierno. Dios tampoco lo quiere. ¿Por qué te diría estas cosas si no fueran verdad? Y ella dice, supongo que no mientes o que no mentirías. Y el cristiano dice, ¿sabes que eres una hipócrita? Por eso es que tus amigos se ríen de ti cuando dices que eres una cristiana. Si no puedes engañarlos a ellos, tampoco puedes engañar a Dios. Yo pienso que necesitas arrepentirte sinceramente y eso significa abandonar todos los pecados, sexo antes de matrimonio, mentiras, hipocresía. ¿Qué piensas? Y ella responde, creo que tienes razón. El evangelio, hermanos, es sencillo. Y lastimosamente es lo que menos quiere la gente, que la confrontemos con el evangelio. Pero es nuestro deber como cristianos llevar las buenas nuevas a aquellas personas que van rumbo a la perdición. De igual forma, cualquier duda, en esa pequeña hoja que les envié vienen algunos versículos. De la misma forma, como a veces muchos no tenemos una mente tan ágil, no es necesario que se aprendan un montón de versículos. Si realmente somos cristianos, deberíamos al menos de parafrasear la Escritura. Tampoco nos va a decir, no, en Salmo 5.5 dice que la ira de Dios se manifiesta, y aquí, o en 1 Romanos 1.18 dice que, hermanos, podemos parafrasear la Escritura y podemos llevar a aquellas personas parafraseando la Escritura. Tenemos los 10 mandamientos. Nuestro hermano en los separadores de libros venían los 10 mandamientos. Podemos utilizar esas herramientas para evangelizar, para llevar el Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pueden ir con los pastores, pueden ir con sus servidores y podemos ayudarles en ese sentido de literatura o algunas herramientas que puedan utilizar ustedes con el deseo de evangelizar. Dígame, hermana. Ahora el día es súper fácil. Me acuerdo yo cuando acepté a Jesús que según yo iba a evangelizar, se me olvidaban los textos bíblicos. O sea, sí recordaba las palabras, pero no los textos, ¿verdad? Pero ahora te vas al teléfono, lo traes todo el tiempo en tu mano. Y rapidito dice, la paga del pecado, la Biblia dice que es muerte. la muerte. Y entonces sacas el teléfono y ya, paga del pecado y rapidito te sale. No, ahora está súper fácil evangelizar. De igual forma, tratemos de aprendernos algunos textos. Claro, Sí, sí. Sería lo ideal. Claro. La tecnología falla y eso falla en todo el tiempo. Entonces, Pero como usted mismo dijo, no somos perfectos y entonces tenemos que recurrir a... como lo mencioné, es nuestro deber evangelizar de la mejor manera que podamos. No distorsionar. Yo ahorita que estoy aquí, ya encontré los 3 libros que puede uno leer, PDF, viene gratis, todos los libros que usted ha mencionado. También lo tenemos
de que, ay no, es que están caros o tengo que ordenarlos. No, en su celular los puede bajar o en su computadora y ahí tenemos acceso también para comenzar a leer esos libros que usted mencionó. Así es, como les digo, es nuestra responsabilidad. Muchas de las veces pensamos que es responsabilidad de los oficiales de la iglesia, del pastor, de los pastores, pero es responsabilidad, es deber, es menester de cada cristiano, si somos verdaderos cristianos, de llevar las buenas nuevas a aquellas personas. Entonces, sin más que decir, hermanos, estamos despedidos y les doy gracias por su atención y por su compromiso.